yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra, de ser instruidos por la misma. Hay un gran regalo cuando tú y yo podemos observar su palabra, porque en realidad estos textos que tenemos ya a la mano aquí en nuestros 66 libros, realmente ¿ya me va el volumen? Échale 2 pesos más de volumen. Es que no me gusta pegarle mucho el micrófono. Realmente hay un gran privilegio, porque hace algunos años, quizás unos siglos, no había acceso a la palabra. Solamente las personas eclesiásticas, sacerdotes, ministros tenían acceso a la palabra. Y tú y yo hoy tenemos esa oportunidad, ese gran regalo de tener acceso a ella, de estudiarla, de contemplarla. Hay un historiador y un teólogo de aquel entonces, no recuerdo su nombre puntual, pero él decía algo, le decía mucho a la Santa Inquisición cuando lo estaban quemando, porque lo acusaban de hereje. Les decía: voy a hacer que el hijo del campesino sepa más de escritura que tú y que te enseñe a ti. Y no, pues eso los prendía así bien fuerte. Y realmente esto decía este individuo, pero realmente está escrito en la palabra. Porque si tú y yo observamos la palabra, hay varios personajes, varios que realmente, pues, ante los ojos humanos no era nada, no era nadie, ¿no? El mismo Pablo lo hacían menos. Los corintios, que fue una iglesia que él mismo fundó, lo hacían menos, lo despreciaban su enseñanza. Y podemos observar todo esto que está en una constante en las Escrituras. Así es que si tú y yo estamos aquí, es un gran regalo de parte de Dios. Yo quisiera que tú te sintieras agradecido, porque no cualquiera es llamado por el Santo Espíritu de Dios para conocer de su palabra. En verdad, no cualquiera. Hay muchos que posiblemente pueden observarla, pueden leer un versículo, lo que sea, pero el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, querer y hacer, para entender su palabra y para escudriñarla. Así es que, ¿cuántos estamos listos para el día de hoy? ¿Va? Así es que, bueno, vamos a centrar esta enseñanza el día de hoy en el libro de Gálatas. Acompáñame al libro de Gálatas, en el capítulo 6. Y déjame el título tantito. El título de la plática se llama Marca de la Cruz. Marca de la Cruz, no del Cruz Azul, ¿ok? No de ese Cruz Azul, no de esa cruz, ¿no? Ese equipo constantemente pierde, no es cierto, para no se vaya a enojar. Pero la marca de la cruz, hay ciertos signos. Yo no sé si recuerdes. Hace muchísimos años, yo recuerdo que yo era un niño, ¿alguien ha escuchado hablar de Jaime Maussan? Salía con ese brother, un cuate que seguro estaba estigmatizado por las marcas de Cristo, ¿no? Y tenía así, nada más le ponían como unas disqueridas ahí en la cabeza y en los pies y en las manos. Y luego la gente lo andaban ahí adorando porque tenía las marcas de Cristo. Realmente era todo un teatro, ¿no? Pero antes llamaba mucho la atención. Era un cuate así de barba, medio chonchito, y tenía así según las cicatrices de Cristo. Pero realmente era pura fábula, puro cuento, porque no era así. Hablar de la marca de la cruz o de las marcas de Cristo es hablar de varias cuestiones que hoy el apóstol Pablo va a enseñar. Bueno, Dios a través de Pablo va a enseñarnos en la palabra. Realmente este tema es una carta, o más bien la carta que él escribe a Gálatas o a la comunidad de Galacia, es una carta. Y es una carta donde Pablo está expresando su mayor frustración. Está expresando una frustración tremenda. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían permitido, de hecho la iglesia de Galacia fue una de las primeras iglesias que Pablo funda en uno de sus primeros viajes misioneros, junto con Bernabé. Bernabé obviamente también Bernabé sí era parte de los 12. En ese viaje misionero ellos se pelean, ellos tienen una discusión porque uno de los discípulos de Bernabé, que era Marcos, fue llamado a servir y no fue, ¿no? Y mientras el discípulo de Pablo, que era Timoteo, ese sí fue, eran chavitos, Marcos y Timoteo.
Y Bernabé tienen una discusión, Bernabé y Pablo, porque Bernabé, ya le estoy contando el chisme celestial, ¿verdad? Es que perdón, me gusta el chisme. Pero Bernabé y Pablo tienen esta discusión, este enfrentamiento, porque Marcos no fue a predicar, no quiso ir a servir al muchacho, ¿no? Pero antes de eso fundan esta iglesia, que es la de Galacia, la de los Gálatas. Y Pablo está sumamente frustrado porque los Gálatas habían permitido que ciertos judíos, empezaron a adoptar algunas costumbres, algunos ritos que Pablo no les había enseñado. ¿Y a qué me refiero? Ellos trataban de infiltrar ciertas enseñanzas de la ley de Moisés dentro del cristianismo. Eran judíos, pero creían en Cristo, pero querían seguir con prácticas como la circuncisión. Imagínate qué bueno que ya no la siguieron, ¿verdad? Los hombres, la circuncisión, querían seguir practicando lo del Shabbat, querían seguir practicando lo de lavarse las manos, etcétera. Todas esas leyes que Moisés había establecido en el Antiguo Testamento de los judíos, querían seguirlas practicando. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo les dice, no, ya no las pueden seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Porque Jesús es suficiente para tu vida. Así es que, ahora sí, vamos a empezar con la palabra. A mí me gustaría leer el primer verso que tenemos aquí en la pantalla. Yo sé que este primer verso no es del libro de Gálatas, pero me gustaría empezar con este verso. ¿Me pones la primera, por favor? Esto está en Corintios. Aquí Pablo les está escribiendo a los corintios y es un versículo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder, ¿qué dice? Es poder de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos las gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, gracias por lo que nos muestra, Señor. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú puedas abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento profundamente, Señor. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú nos puedas redarguir, que tú nos puedas convencer de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Te pedimos a ti, Señor, que tú nos expreses, Señor, lo que tú quieres darnos a mostrar, a enseñar en nuestras vidas, Señor, porque estamos seguros que hoy quieres traer esta palabra a nuestras vidas, la quieres servir para que nosotros podamos comer de ella, podamos degustar de esta palabra, Señor, nos podamos alimentar verdaderamente de tu verdad. Hoy, como siempre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos a ti, Señor, que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Como siempre, toda la gloria, el honor y la honra es para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice esto en Corintios, Pablo, es el mismo Pablo escribiéndole a los Corintios, dice: la palabra de la cruz es locura. Claro, si tú y yo podemos platicar con alguien de allá afuera, nos van a decir esto: es que estás loco, todo lo que tú me estás comentando estás loco. Yo no sé si a ti te lo han dicho, quizás algún familiar, alguien de tu casa, alguien te ha dicho: es que tú estás loco, ¿cómo puede ser que cada domingo o cada día de martes, no lo sé, estés apartando un tiempo para escuchar cosas que realmente son mitos, son mentira? Para las personas que no creen, y te lo vuelvo a repetir, para las personas que el Señor no les permite creer, para ellos sí son locura. Pero dice aquí Pablo, dice, es locura para los que se pierden. Claro, estamos locos. ¿Alguien sabe lo que significa estas letras de Folia Deux? ¿No? Ni mente, ya siempre la estamos cuente. Bueno, ok, la vamos a volver a repetir, ¿va? Folia Deux significa, es un término en francés. Para los que son bilingües o trilingües, porque yo nada más sé hablar español y pachuqueño, ¿verdad? Los que dice, es una palabra en inglés que significa locura de dos o más. Este término de Folia Deux es un término psiquiátrico, ¿sí? Dicen los psicólogos y los psiquiatras que Jesús padecía de Folia Deux, o sea, tenía una locura y él contagiaba de esa locura a unas masas, y era una locura de dos o más personas. De hecho, el pastor Miguel luego una vez me enseñó un libro que tiene, donde Folia Deux tiene un número psiquiátrico
porque es una enfermedad mental, es una enfermedad mental, es una locura de dos o más. Y de hecho muchas personas allá afuera, el mundo, nos cataloga a los cristianos como eso, como locos, están locos. De hecho, fíjate, te voy a leer lo que decía un historiador en el tiempo de Marco Aurelio, un historiador romano. Cecilio decía: los cristianos sufren de delirios enfermizos. Así decía, los cristianos sufren de delirios enfermizos, su fe es absurda e insensata, siendo su mayor monstruosidad adorar a alguien que fue crucificado. Y decía eso, desde aquel momento los cristianos eran locos para el mundo. Por eso dice Pablo, esto para los que no creen es locura. Pero ¿quiénes son los que no creen? Los que hacen sus deseos de la carne. Y dice aquí, pero los que se salvan, o sea, los que aceptan el sacrificio, los que siguen a Jesús, los que quieren transformar y ser parte de esta locura, de esta folia deus, esto es salvación. Y esto es poder de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué quería empezar con esto? Porque Pablo está narrando que la locura que el mundo cree para nosotros es salvación. ¿Y cuál es esta locura? La locura de la cruz. La locura de la cruz. Y ahora sí, acompáñame a Gálatas. Fíjate lo que dice el versículo 11. Vamos a centrarnos en el capítulo 6, versículo 11. Pablo ya está terminando aquí la carta de los Gálatas y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí Pablo está diciendo algo. Así, ahorita aquí en la Biblia no está escrito así, pero tal parece como si Pablo estuviera subrayándolo o poniéndolo con letras mayúsculas. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces estamos sabiendo que Pablo está escribiendo. En esta ocasión no está ocupando a un escriba. Antes ocupaba a Timoteo o ocupaba a Silvano o a Silas, llamado Silas. Ahorita cantaron una canción de Silas. Entonces los ocupaba como escribientes. Pero Pablo aquí está escribiendo esto de su puño y letra. Y está enojadísimo. Si tú lees la carta de los Gálatas, es un Pablo enojado, igual que con los corintios, porque aceptaron otras enseñanzas. Y está diciendo: esto que les estoy diciendo, lo estoy diciendo yo. Nadie me lo está escribiendo, nadie lo está redactando más que yo. Está sumamente enojado. De hecho, tú vas a observar que en la carta de los Gálatas hace esta diferencia entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Y aquí está culminando la carta y dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y eso está interesante, porque entonces Pablo aquí está diciendo algo muy importante. Estos judíos o estos judaizantes quieren decirles a ustedes, por sus deseos de la carne, por su conveniencia, que se circunciden. O sea, imagínate que eres cristiano, por ejemplo, vas llegando a Camino de Viento, ¿no? Eres hombre, ¿no? Y te dicen, ¿quién acepta a Cristo? No, pues yo, pues a la que te hagan la circuncisión. Y dicen, no, ahí muere, ¿no? O sea, ellos estaban practicando esto. Y era algo muy especial, pero dice Pablo, ellos quieren hacer esto porque quieren vanagloriarse, quieren llenarse de sus glorias. Y es algo muy importante aquí. La cruz, dice aquí, ellos no quieren padecer a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué pudiera ser esto de la cruz de Cristo? La cruz hoy no nos parece tan ofensivo. Tú date cuenta. Y la cruz hoy no es un delito, ¿a poco no? Por ejemplo, unos se la tatúan, ¿no? Otros que luego o la llevamos a colgar, o la ponemos ahí en nuestra casa, o a alguien le ofende la cruz. No, nadie, ¿no? O sea, de hecho la utilizamos luego, por ejemplo, cuando enterramos a un familiar, fallece, utilizan mucho este signo de la cruz, ¿no? Pero hoy la cruz no es tan ofensiva, pero en este tiempo la cruz era un símbolo de vergüenza. Un símbolo de vergüenza.
pero máximo. O sea, tú y yo podemos decir, ay, pues sí, la cruz, qué bonita, pero hoy en día no nos parece así, pero antes la cruz era un signo de vergüenza, un signo de tortura. Los romanos habían creado este instrumento tan cruel y tan ruin para que sus criminales o los criminales murieran en esa cruz de una forma muy tormentosa. Antes de la cruz solamente era el palo erguido y le hacían una punta le hacían una punta hasta arriba y los empalaban. O sea, los atravesaban por completo. Desde el ano hasta acá salía todo el palo. O sea, imagínate. Y ahí los dejaban. O sea, no morían al instante, los dejaban ahí colgados. Después pudieron añadir este travesaño porque se dieron cuenta que era una muerte muy tormentosa. Los romanos lo crearon para que los criminales murieran ahí. Solamente en la cruz morían los criminales mortíferos, los más ruines. Ponte a pensar en un criminal muy actual que conozcas. Bueno, ese criminal quizás era sentenciado y tenía que morir en esa cruz. Entonces era un símbolo de vergüenza, de humillación, de derrota. Los colgaban desnudos. Tú y yo hoy vemos imágenes donde le ponen un taparrabo a Jesús, pero él estaba desnudo. Dice en el libro de Isaías, a través de la visión que él tiene, que el cuerpo de Cristo estaba desfigurado. No parecía un ser humano cuando estaba colgado en esa cruz. Era un signo cruel. De hecho, creo que siempre lo platicamos, que Jesús muere de una asfixia y de un paro cardíaco fulminante. Es decir, los forenses han estudiado ese proceso y manifiestan que el corazón de Jesús, hay unas telitas dentro del corazón, unos como hilitos, al momento de ya no poder jalar más aire, al apoyarse con el clavo que tenía en los pies y con los clavos que tenía en las muñecas, trataba de jalarse para agarrar oxígeno y decir las palabras que tenía que decir. Ya las conocemos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está tu madre, está tu hijo, todas esas palabras. Él trataba de jalar aire de las muñecas. Y llega el punto, dicen los forenses de hoy en día, que el corazón de Jesús literalmente se quebró, se rompió. O sea, prácticamente Jesús sí murió con el corazón roto. Así murió nuestro Señor Jesús. Y este es un signo cruel. ¿Y por qué te lo platico así? Porque es necesario que tú y yo nos enfoquemos en este tiempo en que Pablo está predicando esto y les está diciendo: hey, ustedes no deben hacer esto porque ellos no quieren padecer la cruz de Cristo. ¿Y qué es padecer la cruz de Cristo? Hoy podemos ver este signo tan bonito, pero antes no era así. Y te lo vuelvo a repetir, ellos querían infiltrar leyes de Moisés a la creencia cristiana. Ellos querían infiltrar ritos, ya te lo dije, días, circuncisión, alimentos, y Pablo les dice un fuerte no. Todo eso no es. Lo que es suficiente para nuestras vidas es la comunión que tenemos con Jesús. O sea, no hay otra cosa que tú y yo podamos añadir. Y pudiera parecer mentira, pero hoy todavía queremos seguir añadiendo cosas a nuestra fe. Es que si no me hinco 90 grados, no vale, ¿no? Mi oración no llega. Es que si no hago mi oración a las 3 de la mañana o 3 de la tarde, no, Jesús no me va a escuchar. Y queremos añadir ritos, y Pablo dice: no, esto ya no es. Porque hoy sabemos que Cristo es suficiente, su obra es suficiente, porque Él ha pagado el precio de mi pecado y de tu pecado. Y es necesario que tú y yo lo sabemos. A lo mejor tú estás pensando así de: bueno, Luis, eso ya lo sé. No. Bueno, Luis, y luego, o sea, sí, Luis, ya, o sea, sí, ya sé que Cristo murió, bla, 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 y luego, pero te voy a decir algo. Pudiera parecer absurdo para tu mente, pero hoy hay muchas personas que compran pantallas, ¿no? ¿Quién ha comprado una pantalla? O compran computadoras, o contratan un servicio de internet y les llevan su módem, ¿no? Y por lo regular, dicen estos cuates de soporte técnico que siempre reciben, cuando el individuo sale con su aparato electrónico a su casa, le marcan a las 2 horas, ¡hey! ¡No sirve la pantalla! ¿No?
Y se ofende, ¿no? Porque luego así de, oiga, ¿ya lo conectó a la luz eléctrica? Ah, pues claro, no sé qué. Y a mí me da risa porque es verdad, una vez yo, oiga, es que mi modem no sirve, no tengo internet. Y me dice, ¿ya lo prendió? Sí, o sea, no lo había prendido. Y dice, sí, ya lo prendí, sí. Ah, dígale que ya está jalando, muchas gracias. Pero no lo había prendido, ¿no? Y podría parecer algo absurdo y tonto, pero así es nuestra fe. Tú y yo pensamos que tenemos fe en la cruz de Cristo. Y hay bastantes cosas que tú y yo no podemos conectar completamente porque no nos hemos enchufado al sacrificio que hizo Jesús. Hay muchas cosas que tú y yo todavía no tenemos ni convicción propia en el Señor, que Jesús todavía no es nuestra prioridad y pensamos que solamente Dios es una parte de mi vida. Una parte, es que Jesús solamente es una parte, la palabra solamente es una parte, cuando no. Pablo dice, la obra de Cristo es suficiente. Lo que Él vivió en la cruz es suficiente. Tú y yo jamás por nuestros medios nos pudimos salvar. Fue necesaria la obra redentora de la cruz, fue necesaria la muerte de Cristo para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Así es que, bueno, ¿cómo luce esta vida centrada en la cruz? Porque Pablo está diciendo, tienen que centrarse en la cruz. Así es que lo que dice en el versículo 12, ya te lo había leído, dice, ellos tratan de agradar a la carne, solamente para no padecer la persecución de la cruz. Y fíjate lo que dice en el 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, ellos mandaban a que se circuncidaran los judíos, pero ellos tampoco guardaban la ley. Dice, no es necesario porque ni ellos mismos guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que como punto número 1, ¿cómo luce una vida centrada en la cruz? Renunciando a cualquier mérito o gloria personal. Renunciando a cualquier mérito o gloria personal. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Los cristianos de Galacia, ellos querían presumir a los de Galacia, a los creyentes de Galacia como trofeos. Miren, ¿cuántos de Galacia ya se convirtieron y ya se circuncidaron? Casi así como si vean de cuántas personas estamos convirtiendo al evangelio, pero también les estamos enseñando la ley de Moisés. Eran trofeos, los querían presumir. Si en ese tiempo los gálatas tuvieran redes sociales, estuvieran poste fotos de hoy estamos circuncidando a un hermano, ¿no? Y se ha convertido en uno nuevo, bienvenidos, ¿no? Le damos la bienvenida y nos presumían solamente como gloria, para gloriarse solamente. Por eso les dice, ellos se quieren vanagloriar, ellos se quieren exaltar. Es decir, estos gálatas querían servir a Dios sin Dios. Mucho ojo con eso. Si tú sirves a Dios, si tú crees que sirves a Dios, mucho cuidado de que estés sirviendo a Dios sin Dios. Porque posiblemente, te lo vuelvo a repetir, falta que tú realmente enchufes el aparato a esta cruz del Calvario y podamos entender que no es nuestro mérito, no es nuestra gloria. Ellos querían mostrar, estos compatriotas, que sus compatriotas judíos, pues ya eran convertidos, se querían gloriar y hacían cosas para Dios, para ser alabados y para buscar solamente la aprobación de los demás. Te pregunto algo, ¿tú buscas la aprobación de las personas? Porque una vida centrada en la cruz de Cristo no busca la aprobación de las personas. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo lo dice. Ni siquiera ellos no guardaban la ley. Observa cómo dice Pablo, ni siquiera ellos guardan esta ley. Ni siquiera ellos mandan a hacer cosas, instruyen a las personas, pero ellos no obedecen la ley. Y hay momentos en que tú y yo como creyentes en Cristo, ¿cuántas personas se te acercan o cuántas veces hemos dado un consejo aparentemente de parte de Dios, pero cosa que ni nosotros practicamos, ni nosotros llevamos? Es decir, no tenemos una vida de devoción.
Porque posiblemente tenemos otras prioridades. Y este punto número 1, aquí en estos versos, me está indicando que muy probablemente yo estoy por encima de las cosas que Dios me está enseñando en mi vida. Es decir, me estoy adorando a mí mismo y a mi conocimiento. Estoy buscando solamente mi gloria personal. Y Jesús no recibía eso. Acuérdate, Él decía, gloria de hombres no recibo. Cuando lo querían alabar a Jesús, Él decía, no, a mí no me dé las gracias, dáselas a mi Padre. Él no aceptaba glorias, Él no aceptaba porque sabía que el halago y el aplauso es veneno para el alma del cristiano, del creyente. Porque renuncias a la soberanía, renuncias al poder que Cristo ha hecho en ti y en mí. Por eso Pablo les dice, no, ellos buscan sus glorias. Y es algo muy importante, porque no eran genuinos, estos judíos no eran genuinos, no eran sinceros con el Señor. Querían evitar algo muy importante. ¿Cuál? La persecución que vivían las iglesias en ese tiempo. Es decir, ellos querían seguir a Cristo, pero querían seguir teniendo estas prácticas para que no los mataran en el Coliseo Romano, por ejemplo. Para que no los asesinaran, para que no fueran perseguidos. Por eso decían, ok, vamos a seguir a Cristo, pero pues vamos a seguir adoptando estas costumbres para que vean que nosotros somos cristianos chidos, ¿no? Casi así como que, ven, te invito a mi iglesia, ¿no? Aquí sí te dejamos tomar, ¿no? Es más, te puedes echar un six y no te pasa nada. Es más, no pasa nada si no dejas a tu amante, ¿no? O sea, lo puedes ir dejando poco a poco. O sea, no. Créanme que hay iglesias así. Hay iglesias así hoy en día. Hay iglesias que están apapachando el deseo de la carne solamente para encajar y están llenísimas, ¿no? A los jóvenes le dicen, hey, tienes un problema con la homosexualidad, no importa, Dios te acepta, ven, puedes seguir fornicando con personas de tu propio sexo, no pasa nada. Y los aceptan así. Y digo, sí, claro, aquí también los aceptamos, pero tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que decir, eso ante los ojos de Dios es pecado. Nosotros te amamos, te aceptamos, eres nuestro brother, eres nuestra brother, pero ante los ojos de Dios tú tienes que presentarte sin mancha porque eres parte de su iglesia. Y ojo, no te espantes porque a lo mejor dices, ¿cómo sin mancha? Oye, si apenas ayer me equivoqué. Ahora no, vamos para allá, ¿va? Entonces, el Señor nos está enseñando aquí algo, que ellos buscaban el favor de los hombres. Te vuelvo a preguntar, ¿buscas el favor de los hombres? ¿Buscamos el favor constante de los hombres? Fíjate lo que continúa diciendo. Dice en el versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Ahí está, Pablo no se quiere gloriar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso está muy padre. Solamente vamos a ver la parte A de este 14. Dice, pero lejos estoy yo de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y como punto número 2 o segundo encabezado, una vida centrada en la cruz se gloria únicamente en Jesucristo. Una vida que está centrada en la cruz de Cristo solamente se gloria cuando voltea a ver a Cristo, cuando voltea a ver a su amado Jesús. Hace rato lo cantábamos. Entonces Pablo podría haberse gloriado. De hecho en Corintios dice mucho, yo me podría gloriar. Yo soy hebreo de hebreos, judío de judíos. Yo he enseñado, yo he hecho esto, yo he padecido aquello. O sea, yo soy de linaje. Pablo pudiera decirles, yo sí soy de linaje y yo sí me puedo gloriar. Yo sí me puedo gloriar porque aparte, acuérdate que Pablo, antes de ser Pablo era Saulo, él era un fariseo. Él enseñaba en la sinagoga, él predicaba en la sinagoga, él sabía de lo que hablaba. Pero dice, yo no me puedo gloriar de mí mismo, yo no puedo buscar esta gloria de mi propia persona. Y es que a veces como creyentes pensamos que tú y yo lo merecemos todo y que no merecemos ningún mal. Date cuenta, vino una enfermedad a nuestra vida cuando nuestra vida es tocada. Dios le ha tocado la vida así, nada más un llega así, ¡tac!
de que de repente te enfermas. ¿Te ha tocado la vida el Señor de repente? A mí me pegó la semana pasada. Semana pasada, ni cuando tuve COVID me bajó la oxigenación. Y así de pura, así yo me chequé con el oxímetro y tenía 84 de oxigenación. Y volteo a ver a mi esposa y le digo, tengo 84. Y dice, ¿y qué es o qué? Me está bajando la oxigenación. Es que vamos a tener que llevar. No, y ahí sigue. ¿Qué pasa cuando el Señor toca tu vida? ¿No? No, Señor, no. Órale, no que se estaba gloriando. No que usted todo lo podía. A ver, ¿dónde está su fe? Y yo todavía le hacía el oxímetro así de, sube. Y no subía. Yo así de, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues ya, gracias a Dios, pues no pasó, y ahora aquí sigo. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando el Señor toca tu vida? ¿Qué ocurre? ¿Nos gloriamos? Ay, sí, le pedimos al Señor. Por eso dice Pablo, no se gloríen en las cosas del servicio al Señor. No se gloríen en esto. No te gloríes en ti mismo, en tus logros, en tus méritos. Él no se gloriaba. Él decía, yo me estoy gloriando cuando volteo a ver a la cruz de Cristo, cuando veo a Cristo crucificado. Y esto es muy importante, porque él contaba con todos los requisitos para ser aceptado en sociedad. Pablo contaba con absolutamente todos los requisitos para ser aceptado en sociedad, pero se negó completamente a abandonar todo eso y seguir a Jesús. Pero hubo un día, acuérdate, hubo un día en que Pablo después, o más bien Saulo, con su saber, con su ego, con todo lo que él era como fariseo, Saulo se encontró con Jesús y ya no tenía de qué gloriarse. Fíjate lo que dice en Filipenses 3:8, y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas. Fíjate cómo Pablo, después de conocer a Cristo, él tenía todas las cosas. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, todas las cosas que Pablo podía tener eran pérdida para él. Lo que a él le interesaba era tener el conocimiento ¿de qué? De Cristo. Te pregunto, ¿tienes la convicción, tienes como prioridad el conocimiento de Cristo? ¿O te vienes a dormir en la prédica? Es que mejor no hubiera ido. Mejor hubiera predicado el pastor Miguel. Porque Pablo está diciendo, yo estas cosas las tengo como pérdida, ya no me sirven. Y tú y yo a veces seguimos buscando las cosas de este mundo porque las seguimos teniendo como ganancia. Nuestra carrera, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestras ropas, absolutamente todo. Pensamos que en eso está nuestra seguridad. Pensamos que en eso está todo. Y Pablo dice, no, yo esas cosas las veo como pérdida. Yo mejor veo como excelencia el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Pablo dice, he perdido todo. En Filipenses lo dice, lo he perdido todo, pero sigo gozoso. Pablo aquí en Filipenses estaba preso. Y dice, yo todo esto ya lo he perdido, ¿por quién? Por Cristo. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo tiene una vida centrada en la cruz. Ahora, ¿qué es gloriarse en la cruz? ¿Qué es gloriarse en la cruz? Solamente en la cruz de Jesús podemos encontrar satisfacción y perdón de pecados. Solamente en la cruz de Jesús podemos encontrar una satisfacción completa y un perdón de pecados, porque ya no hay nada que yo pueda añadir a mi salvación. La cruz logra una victoria completa, iglesia. La cruz logró, bueno, no la cruz, no el objeto. Jesús en la cruz logró una victoria completa ante mis pecados, ante la enfermedad, ante la tribulación, ante la culpabilidad que el hombre tenía desde que perdió el Edén en el Génesis. Y pudiera parecer mentira, pero nosotros nos empeñamos en seguir siendo esclavizados por lo que Cristo ya padeció. Porque Cristo todavía no es nuestra satisfacción completa. Queremos añadir cosas a nuestra salvación. Queremos añadir otras cosas a nuestra restauración. ¿Cuánto le dedicamos a la palabra?
¿Cuántos durante la semana abrimos este libro y tenemos esta comunión con el Señor? Y no te digo que tengas un tiempo de espacio de 1 hora, media, no, nada de eso, no un ritual, sino que realmente te interesas por los asuntos del Señor. No tengo tiempo. Es que, híjole, tengo una cita, es que me voy a hacer las uñas, Luis, no me da chance. No, es que mi chamba, es que me dejaron, estoy haciendo horas extras. Al patrón sí le tenemos temor, ¿no? El patrón te truena los dedos, me está buscando, ahí sí no le fallas. Prefieres quedar mal con Cristo, pero a los seres humanos no les fallas. No, es que tengo que ir a una reunión porque se va a juntar la abuelita que ya tiene 90 y tantos años, ya jubílela. Ay, no, es que tengo que ir porque vino mi tía Chonita de no sé dónde. El Señor a veces no te pide ni las 24 horas. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida centrada en la cruz de Cristo. Dice en el 14b, fíjate lo que dice en el 14b, dice, esto está interesante: ¿por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? En el 14b. Y esto, ¿qué nos dice Pablo aquí? ¿En qué te estás gloriando? Es como si Pablo nos estuviera haciendo una pregunta, nos estuviera predicando. ¿En qué te estás gloriando? ¿Qué es aquello que trae satisfacción? Escucha, ¿qué es aquello que trae satisfacción, identidad, propósito y valor a tu vida? Los que son novios, se enoja el novio o la novia contigo y sufres pero cañón, ¿no? Se te acaba el mundo, y luego como son jóvenes, están enojados y quitan su foto de perfil, ¡pam! ¿No? Para que se dé cuenta todo el mundo que ese joven le está apareciendo, ¿no? Y pudiera parecer mentira, pero hay adultos así. Hay adultos que tienen un conflicto familiar y luego ponen ahí indirectas, una imagen. La familia es aquella que uno elige. ¡Qué rudo eres! ¿En qué estamos buscando nuestra identidad? En cosas vanas, en cosas, estúpidas. En eso ponemos nuestra identidad. Por eso dice aquí, ¿en qué te estás gloriando? ¿Qué es lo que trae satisfacción, verdadera satisfacción? Pablo ya no tenía otra satisfacción más que Cristo. Para Pablo su única satisfacción completa era Jesús. No había otra cosa más que Él. ¿Y en qué estamos buscando nuestro propósito y con qué estamos dándole valor a nuestra vida? Te pregunto, ¿nuestra vida está girando alrededor o en torno de la cruz o en torno a nuestras cosas personales? ¿Dónde está girando tu vida? Número 3. Una vida centrada en la cruz no encuentra atractivo al mundo y el mundo no lo encuentra atractivo a él. Aquí vamos a empezar con esta parte de la persecución, porque Pablo está diciendo esto: el mundo me es crucificado, o sea, yo al mundo ya lo crucifiqué, yo ya no estoy buscando las cosas del mundo, dice Pablo, pero dice también, y yo, se me borra, dice aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, o sea, yo ya crucifiqué al mundo y el mundo ya me crucificó a mí. Es decir, ya no tenemos una relación, ya no hay una relación, porque el mundo para Pablo estaba muerto y para el mundo Pablo estaba muerto. Ya no había otra relación, ya no había relación con las cosas del mundo. Él ya había crucificado al mundo y el mundo sabía, o las personas que conocían a Pablo decían, ese ya está perdido. Te pregunto, ¿alguien te ha despreciado por seguir a Cristo? ¿No? Incluso alguien, no sé si ya has vivido que luego ya ni te invitan a las cosas, ¿no? Y de repente ves en Facebook, se reunieron y no me invitaron. Porque dice, ese se va a su iglesia, ¿para qué lo invitamos, no? Ese viene aquí y nos va a querer evangelizar, no, que se ve la goma, no lo quiero ver, ¿no? Y le empiezas a aparecer otra vez, no sé. ¿Por qué me desprecia mi familia? ¿No? Y Pablo dice, yo ya crucifiqué eso. Ya, se acabó.
el mundo ya se acabó para mí y yo ya me acabé para el mundo. Es decir, no te sorprenda que para las personas tú seas nada. ¿Alguien está dispuesto a eso por Cristo? Yo sé que muchos no. No se engañen, no es cierto. Yo sé que muchos todavía así como que, no, es que, ¿cómo me van a dejar? Para Pablo decía ya, todas esas cosas son pérdida. Entonces muchos creyentes, después de conocer a Jesús, luchamos constantemente por recibir la aceptación del mundo y buscamos parecernos a la cultura que nos rodea. Seguimos empeñados en parecernos a esta cultura denigrante, a esta cultura decadente en la que estamos. No puede ser que ahorita estés más espantado por los aranceles que puso Trump. Están preocupadísimos por eso. Es que, Luis, los aranceles, tú ni pagas impuestos, bro. Oye, pero es que se va a venir la crisis. Ni carro tienes para comprarlas. ¿No? ¿Qué te preocupa? Pero es que el huevo va a subir. Siempre ha subido. ¿Cuándo México no ha estado en crisis? A ver, ¿quién me dice cuándo México no ha estado en crisis? Creo que desde el Porfiriato, ¿no? Y todo lo demás. ¿Por qué estamos espantados? ¡Oh, que se viene la guerra! Y no creo que seas del ejército, ¿no? Pobres de los chavitos, me preocupan los jóvenes, porque ellos sí los reclutan. Pero, ¿tú y yo qué? ¿No? Estamos metidísimos en culturas, o en la cultura que este mundo nos está ofreciendo, preocupados y ocupados por cosas que no tienen sentido. Y hay algo aquí. Muchos de nosotros queremos seguir empeñados en esta cultura, pero hay una reestructuración para nuestras propias vidas. ¿Cuál? El ejemplo de Cristo frente al mundo. El ejemplo de Cristo frente al mundo. Es decir, tú y yo tenemos que vivir una reestructuración de nuestras prioridades. Si hoy estás escuchando este mensaje, debes de atender una reestructuración de tus prioridades. ¿Qué tienes por primer cosa en tu vida? Porque si tienes otra cosa que no es Cristo, entonces estás en una idolatría. Estás idolatrando cosas, personas, instituciones, familia, no lo sé. Y acuérdate que la idolatría el Señor siempre la va a destruir. Mucho cuidado con eso, ¿no? Hay personas que luego me dicen, es que mi esperanza está en mi trabajo. Y a la vuelta de la esquina su trabajo se viene abajo. Oye, ¿y la mega empresa en la que estabas, no? ¿Qué crees que se esfumó? ¿No? Nos liquidaron a todos y valió queso. Y luego, ¿qué vas a hacer? No sé, era mi única salvación. O de repente llegan así de, oye, ¿qué crees? Pues es que llegué a la chamba y vi que me depositaron más de mi sueldo. Ah, ¿era tu bono? No, era mi liquidación. No, ya me corrieron, ¿qué voy a hacer? Y están sufriendo bien cañón. Pero si tu esperanza no es Cristo, obviamente vas a estar con tu esperanza en otras cosas. Fíjate lo que dice el cuarto punto. Una vida centrada en la cruz valora la transformación espiritual más que la apariencia externa. Una vida que está centrada en la cruz valora la transformación espiritual más que la apariencia externa. Entonces, aquí menciona algo. Vamos a leerlo. Dice en el 15, dice en el versículo 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ahí está. En Cristo Jesús todos estos ritos no valen nada. Ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que amen conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, hey, se pueden dar cuenta que los ritos en Cristo no valen nada. Pero si ustedes andan conforme a la regla, su vida está centrada en la cruz de Cristo, entonces ustedes van a recibir algo. ¿Qué? Paz y misericordia. Yo no sé quién de aquí padece ansiedad. Los que viven este problema de la ansiedad sabemos de lo que estamos hablando. No te dan ganas de repente de decirle a tu mente, ya cállate, o tener un interruptor así apagado y
y así quedarte hasta el otro día y volverte a aprender. Porque estás piensa y te imaginas escenarios catastróficos. Satanás viene a hablar a tu mente muy fuerte, viene a decirte historias muy cañonas sobre tu propia vida, te viene a llenar de mentira porque quiere separarte del Señor, quiere endurecer tu corazón y no quisieras de repente decir cállate, pa. Dice que si mi vida está centrada en la cruz de Cristo, voy a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque yo esté en una tribulación, yo puedo tener paz sabiendo que nuestro amado Jesús navega junto con nosotros, sabiendo que en medio de la tribulación, de la enfermedad, de la locura, de lo que estés viviendo, el Señor está en un resguardo absoluto de tu vida. ¿No te gusta eso? ¿No quieres vivir eso? Porque menciona esto: misericordia hacia ellos y Israel a Dios. Es decir, tu ciudadanía, ya no eres mexicano. Bueno, ni siquiera eres de Camino de Viento, eres del reino de los cielos. Si sacas tu INE, cuando sigues a Jesús, tu INE dice fulanito de tal, ciudadano del cielo. Cuando tu vida está centrada en la cruz, ¿no te interesa? ¿Quieres ser mexicano? ¿Te gusta más ser mexicano? O sea, tu ciudadanía está en el cielo. Tú no eres de este mundo, tú y yo no somos de este mundo. Nuestra verdadera ciudadanía, nuestra identidad está en el reino de los cielos. Entonces, aquí lo que Pablo está mencionando es la regeneración que encontramos en Cristo. La regeneración completa, mental, sentimental, espiritual, física a veces. A veces hay personas que han recibido milagros físicos a través de una enfermedad, un padecimiento. Yo no sé si a ti y a mí no nos interesa realmente saber que el Señor está en una regeneración constante de toda su creación, y es lo que Pablo está manifestando aquí, porque hay algo muy importante que Pablo está evidenciando. ¿Cuál? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Está en el mismo Gálatas, en el 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, dice que es la primera. Y Pablo está diciendo, estos frutos, o este fruto está en mí. La pregunta aquí sería, ¿tú y yo estamos evidenciando que hay fruto en nosotros? ¿Estamos manifestando el fruto del Espíritu? Porque tú y yo podemos recordar como creyentes que somos personas nuevas en Cristo, que vivimos de acuerdo con una nueva identidad. Vivimos de acuerdo a una nueva identidad. Y termina diciendo Pablo esto: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Así como que Pablo dice, ya no me esté molestando, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto Pablo lo está manifestando. Dice, yo traigo las marcas de Cristo. ¿Qué es traer las marcas de Cristo? Fíjate lo que dice en Corintios. Ponme el siguiente. Dice, de los judíos, fíjate lo que Pablo recibió como marcas de Cristo. Hubiera hecho ahorita la pregunta, ¿quién tiene las marcas de Cristo? ¿No? Y muchos sí. Yo, ¿no? Amén. Pero chécate cuáles son las marcas de Cristo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Porque si le daban otro, era ilegal. O sea, le daban golpes, se frenaban y volvían a darle la cuenta de los golpes que le estaban dando, los azotes. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esa duele, ¿no? Peligros entre falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esas son las marcas de Cristo. Esas son las marcas
del verdadero servidor de Dios? ¿Las tienes? Y no me dirijo solamente a los que son servidores, me dirijo a toda la iglesia. Estas son las marcas del que verdaderamente está siguiendo a Cristo. Las marcas de la cruz. Una vida centrada, como último punto, una vida centrada en la cruz tiene las marcas de Cristo. ¿Padeces a causa de seguir a Cristo? Te hago esta pregunta. Porque si estás padeciendo, pues bienvenido, porque entonces quiere decir que estás teniendo las marcas de Cristo y estás siguiendo verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta paz y misericordia de la cual ha prometido el Señor es para ti. Sufrir por Jesús es asumir las consecuencias de seguir a Cristo e identificarme con Él. Te lo voy a volver a decir. Sufrir por Jesús es asumir las consecuencias de seguir a Cristo e identificarme con Él. ¿Y cuáles son hoy en día, o pudiera ser las marcas que tú y yo pudiéramos tener? Fíjate lo que Pablo recibía. Hoy está leve, la neta. Porque hoy tú y yo podemos recibir, a lo mejor, no sé si has padecido persecución a causa de tu fe, ¿no? Has recibido vituperio, burla, rechazo. ¿Alguien te ha rechazado a causa de Cristo? ¿Has quizás recibido menosprecio? Te digo una marca de Cristo. Cuando Jesús estaba ante el concilio, sabiendo que todos los que estaban ahí sabían que Él era inocente, sabían que ese hombre solamente había enseñado de amor, regeneración y restauración y perdón. Jesús mismo sabía que Él era inocente, pero todo lo que recibió en el concilio fue esto: burla, rechazo, menosprecio, y si le añadimos las cosas físicas, escupitajos, golpes, gritos, humillaciones. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Porque si verdaderamente dices que quieres tener las marcas de Cristo, a veces tenemos que estar dispuestos hasta a la pérdida de un trabajo, quizás a la pérdida de cierta familia, o que tú piensas que es tu familia. Cristo lo decía: mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Estas son las marcas de Cristo. ¿Por qué te decía del enchufe? Necesitamos enchufar nuestra convicción real a la cruz de Cristo. Nuestra vida debe de estar centrada en esa cruz, en lo que Él vivió. Amigos, ¿me ayudan, por favor? Hubo un hombre, a lo mejor lo conoces, llamado Cirene, Simón de Cirene. Y este hombre, yo sé que ya has escuchado de él. Él era de otra provincia. Él iba quizás camino a su casa, quizás iba después de una jornada laboral, y se topa con una multitud de gente gritando ofensas y pateando a unos reos. Se topa con un hombre que estaba completamente ensangrentado, que ya no podía cargar una cruz pesada sobre sus hombros, y es obligado por los soldados romanos a cargar esa cruz. Este Simón de Cirene, junto con Cristo, bueno, más bien aparte de Cristo, es el único hombre que narra la Biblia que tiene esta marca de cargar esta cruz tan pesada sobre de él, porque fue obligado a cargar esta cruz. Pero él, al dejar la cruz, muchos dicen: es que ya después ya no se dice nada de Simón de Cirene. No, sí dice la Biblia, porque él no sabía. La Biblia no narra qué venía pasando este hombre. La Biblia no habla si venía pasando una dificultad, si en su casa había una fuerte circunstancia. La Biblia no dice si a lo mejor había enfermedad, si a lo mejor había una circunstancia en el corazón de Simón de Cirene. Y esto te lo estoy diciendo a propósito, porque no sé cuál es tu necesidad con la que vengas hoy a Camino de Viento a la iglesia. Pero Simón de Cirene se topa con Cristo. Y algo muy importante, se topa con la cruz de Cristo. Y no solamente eso, es obligado
a tener esta marca sobre sus hombros, sobre su propio cuerpo, este padecimiento de llevar la cruz de Jesús. Pero, ¿cuántos saben que cuando tenemos un encuentro con este Cristo de la cruz, nuestra vida es transformada? ¿Cuántos sabemos que cuando tenemos este encuentro con Jesús, no solamente nuestra vida es transformada, sino la de nuestra familia también? Porque narra la Biblia que los hijos y la esposa de Simón de Cirene sirvieron a Dios en el ministerio de Pablo. ¡Qué grandioso! Yo no sé, a lo mejor lo vuelvo a repetir, tú y yo queremos que nuestros hijos sean ingenieros, doctores, ¿no? Que sean políticos para que ganen mucho dinero y ya no me saquen de chambear a mí. ¿No? Cuando nuestra oración debería de ser: Señor, que mis hijos sean conquistados por tu amor. Señor, si yo he tenido este encuentro con tu cruz, yo quiero tener mi vida centrado realmente. Y si hoy quizás llevas años, llevas meses, no sé cuánto